Okay. Buenas tardes, hermanos. Sí se escucha, ¿verdad? Estuve un poco ronco esta semana y estaba preocupado porque pensaba que no llegaría a poder compartir. Bueno, ya como todos saben, los días jueves estamos estudiando o estamos haciendo un estudio sobre un panorama general a los libros de la Biblia. La intención de estos estudios, como bien ustedes saben, no es profundizar en cada uno de ellos, sino que de manera general ustedes y todos nosotros podamos conocer el contenido de este libro, de qué trata, quién es el autor, cuándo se escribió. ¿Para qué? Para que cuando usted en casa lea su Biblia no vaya a ciegas. Es decir, luego ocurre que estamos leyendo los libros de Éxodo o de Crónicas, en el caso de las semanas pasadas, y a veces el libro de Crónicas, como contiene mucha genealogía, pues te aburre, ¿no? Y no sabes qué propósito tiene ese libro. Bueno, pues para facilitar, para ayudar a poder comprender esos libros complejos, es que se están dando estos estudios. Y bien, pues en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de los libros de Reyes, Crónicas, y se nos mencionaba que estos dos libros, aunque contienen en esencia historia del pueblo judío, el pueblo de Israel, tienen dos perspectivas diferentes. Una, los libros de Reyes tienen una perspectiva más profética y los libros de Crónicas una perspectiva sacerdotal. Es decir, que en cuanto al de Crónicas, por ser escrito por la mayoría de los eruditos están de acuerdo que el libro de Crónicas, o los libros de Crónicas fueron escritos por Esdras, o en su caso, al no tener tanta confianza al decir que fue escrito por Esdras, le llaman el cronista, ¿no? Pero en esta ocasión nos toca nos toca analizar el libro de Esdras. Y bueno, dando un poco de contexto histórico, ustedes recordarán que en los libros de Reyes y de Crónicas se nos relata la historia de los reyes tanto del reino del norte como del reino del sur. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba el reino del norte? Israel. ¿Y el reino del sur? El reino de Judá. Ok, bueno, estos dos reinos constantemente estaban en desobediencia al Señor. Ustedes recordarán, por ejemplo, el ejemplo más vivo es más evidente es el de Salomón, que aunque fue un rey sabio, pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo, rompió un mandamiento que quizás en su desconocimiento, o no, se hizo de muchas mujeres o concubinas, ¿no? ¿Y qué pasa con Salomón? Pues es desviado, y de poco en poco empieza a ofrecer culto a otros dioses, a dioses ajenos, ¿no? Y vemos cómo a través de estos libros Dios está haciendo un llamado constante y les pide que se alejen, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. Pero como bien saben, pues eso no ocurrió. Y Dios tiene que traer un juicio sobre esta nación. En este caso ya hablamos de los reinos divididos. Primero, sobre el reino de Israel, en el año 722 aproximadamente, es llevado cautivo por el rey Salmanasar, es un rey sirio, y es llevado y disperso a través de todas las provincias de este reino, del reino sirio. Y casi más de un siglo después, el reino de Judá, a pesar de ver el ejemplo del reino del norte, pues no se arrepintió, y es entonces como Dios trae juicio sobre él. ¿Y a quién ocupa como su herramienta? Al rey de Babilonia, Nabucodonosor. En el año, fue más o menos en el 608, 609. Y bueno,
Estos dos reinos son llevados cautivos a estos diferentes imperios, son dispersados, pero recordemos que aún no llegamos a ese libro, pero Jeremías da una profecía, y este cautiverio no iba a durar para siempre. Jeremías dice que son más o menos 70 años que este pueblo iba a permanecer cautivo, y es entonces como llegamos al libro de Esdras, y el libro de Esdras nos va a contar la historia de lo que pasó después de estos 70 años de cautiverio. Y bueno, esto es a manera de introducción, y el título del libro es Esdras, que quiere decir el Señor ayuda o el Señor es mi ayuda. Este libro en la Septuaginta aparece junto con el de Nehemías, pero es hasta finales del siglo IV que en la versión de la Vulgata latina son separados y llevan por nombre primero y segundo de Esdras. Bueno, el autor, pues tradicionalmente se le atribuye a Esdras, al igual que los libros de Crónicas y los libros de Nehemías. Y acompáñenme para ver una evidencia interna dentro del libro que nos habla acerca de este autor. Esdras capítulo 7. Dice en el versículo 27, dice: Bendito Señor Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí, o sea, Esdras, su misericordia delante del rey y de sus consejeros. Hasta ahí. Bueno, aquí quien habla en primera persona es Esdras. Si ustedes leen el libro, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 6, se darán cuenta que el libro está narrado en tercera persona. Y esto porque Esdras está narrando las memorias, sus memorias escritas. Y es hasta el hasta el capítulo 7 que comienza a hablar en primera persona. Y esto es una evidencia dentro del mismo libro de que el autor de este mismo es Esdras. Bueno, pero ¿quién era este Esdras? En el capítulo 7, el versículo 1 en adelante, se nos dice que este Esdras era del linaje de Aarón, es decir, que Esdras era un sacerdote. Y es por eso que hacemos hincapié en que tanto los libros de Crónicas como el de Esdras y Nehemías tienen ese enfoque sacerdotal, ponen su foco más en el templo, en el culto, en los utensilios, en las cosas que tienen que ver con el templo y con el sacerdocio. Pero también se nos dice que este Esdras era un escriba, y escriba en dos sentidos. Esdras, en el capítulo 10, se nos dice que era un erudito, y como erudito, al leer el libro ustedes se darán cuenta, este escriba dominaba dos idiomas, el hebreo y el arameo. El arameo porque era el lenguaje de los caldeos, de los babilonios, el lenguaje que predominaba en aquella época. Bueno, y como conocedor de estos lenguajes, Esdras fue ocupado por el rey de aquel entonces como un secretario en el sentido de que él se encargaba de checar, de escribir, de descifrar el contenido de cosas que tenían que ver con asuntos judíos. Entonces Esdras era un escriba
y un sacerdote. Pero también era un escriba en el sentido religioso. Vean conmigo el versículo 10 del capítulo 7. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para investigar acerca de la ley del Señor, y no solamente para investigarla, sino también para enseñarla y para cumplirla, o sea, para vivirla. Entonces Esdras era sacerdote y un escriba. Bueno, la fecha. Recordemos también que las fechas que estamos dando son fechas aproximadas, porque es muy complicado ser objetivos en cuanto a fechas. Habrá acontecimientos que sí se puedan fechar, pero otros no. Entonces las fechas que aquí estamos dando son aproximadas. Más o menos entre el 430 y el 400 es que este libro es escrito. Ok, ¿cuál es el tema de este libro? El tema principal del libro de Esdras es la restauración del templo y el culto en Jerusalén después del exilio en Babilonia. Recordarán que en los libros de Crónicas y Reyes se nos relata cómo el templo es destruido. El golpe final se lo da un integrante del ejército babilonio, y es cuando es llevado por el último remanente del pueblo de Judá. Y bueno, Jerusalén se queda sin templo, ¿no? Entonces el tema principal en Esdras es la restauración del templo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Esdras al escribir este libro? El propósito de Esdras es mostrar la fidelidad a Dios a pesar de las adversidades y la forma en que Dios cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra. Está un poquito largo, pero hay un versículo que resume muy bien tanto el tema como el propósito. Y es Esdras 9, versículo 9. Si nuestro hermano Carlos nos puede ayudar con la lectura. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Amén. Bueno, si se dan cuenta, ahí en ese texto se encuentran plasmados tanto el tema como el propósito. El propósito en el versículo 9:9 dice, para levantar la casa, en el tema, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Y algo relacionado al propósito en ese mismo versículo nos dice, no nos ha desamparado nuestro Dios. Dios se sigue mostrando fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Bueno, el género literario. Esdras es una narrativa histórica. Esdras nos narra los acontecimientos sucedidos entre más o menos aproximadamente de 100 años, del 538 al 438 aproximadamente. Es que este libro cuenta con esta narración, o ese lapso de tiempo. Y se nos mencionan por lo menos 3 reyes persas: al rey Ciro, Asuero y Artajerjes.
Bueno, la estructura. Es una estructura sencilla. La estructura consta de dos partes. La primera parte se nos habla acerca del retorno de los cautivos a Jerusalén, pero bajo el liderazgo de Zorobabel. Y bueno, encontramos en el inciso A el decreto de Ciro, y es aquí donde se cumple la promesa de Jeremías. Y leo en capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces es aquí donde se cumple la promesa del Señor hecha por boca de Jeremías al pueblo de Israel. En el inciso B se nos habla acerca de los preparativos y las provisiones. Aquí en esta parte el pueblo, el remanente que está por regresar a Jerusalén, toma posesión de utensilios, el oro, también llevan el altar y otras cosas. En el inciso C se nos habla acerca de un registro de los que regresaron en ese momento, y este registro incluye levitas, cantores, porteros, servidores del templo, y es aquí que nos seguimos dando cuenta del enfoque sacerdotal muy adrede de este libro. En el inciso D se nos habla acerca de la construcción del altar y los cimientos del templo. Este evento fue demasiado emocional, por así decirlo, para este pueblo, puesto que ya llevaban 70 años fuera de Jerusalén, y el templo, como nos comentaba nuestro pastor la semana pasada, proveía al pueblo de una esperanza, de una confianza, puesto que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, al no tener templo, los pobladores de Judá se sentían desprotegidos, y el hecho de que por lo menos se hayan reconstruido los cimientos y puesto el altar les causó tal emoción que de repente unos estaban llorando y otros estaban gritando, y ni siquiera se podía, dice la escritura, ni siquiera se podía entender o diferenciar entre los gritos o los lloros, ¿no? Y que se escuchaba demasiado lejos. En el inciso E tenemos la oposición para reedificar el templo, y es que cuando el pueblo intentaba o comenzaba a realizar alguna labor, siempre llegaba algunos que interrumpían esas labores y que presentaban oposición en ese momento, y se nos habla por lo menos de 4 oposiciones: una durante el reinado de Ciro, otra durante el reinado del rey Asuero y otra durante el reinado de Artajerjes. Posteriormente también en el reinado de Darío. Ok, sigamos. El inciso F, se nos menciona a 2 profetas que también ya estaremos revisando, Ageo y Zacarías. Estos profetas son enviados en aquella época para animar al pueblo en la reconstrucción del templo.
Inciso G. Otra oposición más. Inciso H. El templo se termina gracias a un decreto favorable de Darío. Bueno, después de años de oposición, es con el rey Darío que los judíos pueden llegar al cumplimiento o al levantamiento de la construcción de este templo. Y es que cuando estaban por terminar, aparecieron por ahí algunos personajes que les cuestionaban qué hacían ahí y por qué hacían esas cosas. Y los habitantes de aquel entonces les respondieron que uno de sus reyes, en este caso Ciro, había dado orden de que este templo fuese otra vez reconstruido. Pero al dudar esto, estos personajes enviaron carta al rey Darío, y es entonces que mandan a buscar en los archivos del imperio, y por fin hallan este decreto del rey Ciro, y al hallarse es entonces que el rey Darío da la orden nuevamente de que el templo se reconstruya. Y bueno, es aproximadamente en el año 516 antes de Cristo que el templo es reconstruido. Perfecto. Antes de continuar, me gustaría decir que cuando el pueblo de Judá es llevado cautivo, es llevado por lo menos en 3 oleadas. Una, durante el reinado de Joaquín, eso lo vimos en el libro de Segundo de Reyes. Otra, durante el reinado de Sedequías. Y otra, cuando el capitán de la guardia, Nabuzaradán, le da el último golpe, destruye el templo y se lleva a lo que quedaba del pueblo de Judá. Bueno, así como hubo 3 oleadas de deportación a Babilonia, así también hay 3 oleadas de vuelta al exilio. La primera por Zorobabel, la segunda por Esdras y la tercera, que vamos a ver posteriormente, por Nehemías. Y bueno, llegamos a la segunda sección de este libro y se nos habla acerca del retorno de los cautivos, pero ahora bajo el liderazgo de Esdras. En el inciso A vemos en los capítulos, en el capítulo 7 prácticamente, se nos relata la buena disposición del rey Artajerjes para enviar a Esdras, y tan buena fue su disposición que tanto él como sus consejeros les obsequiaron oro y plata para que pudieran ayudarse a llenar el templo y a utilizarlo para cualquier gasto o para hacer utensilios dentro del templo. También en el inciso B se nos habla nuevamente de otro registro de las personas que volvieron con Esdras, y nuevamente en este registro podemos ver que se encuentran nombres de levitas y nombres de sacerdotes. En el inciso C es un relato del viaje a Jerusalén. Aquí se nos muestra el favor de Dios para con Esdras, y hay una frase que es muy marcada, por lo menos en este capítulo, en el capítulo 8, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. U otra variante, el Señor los guardó de la mano del enemigo y del acechador de su camino. Entonces podemos ver cómo sin la ayuda, porque ahora es sin la ayuda de este rey, del rey Artajerjes, que vuelven Esdras, solamente vuelve bajo la mano y bajo la protección de nuestro Dios. El inciso D, ya estamos en los últimos capítulos. Este libro tiene 10 capítulos, y en este capítulo Esdras descubre que el pueblo se ha mezclado con mujeres
de pueblos paganos. Y es que ustedes recordarán, hermanos, que este pecado fue el que llevó a los reyes y al reino entero al exilio. Dice que cuando Esdras escuchó esto, se rasgó los vestidos, se jaló la barba, se arrancó cabellos y pelos de la barba, estaba consternado acerca de esta noticia, y es que no era para menos. El Señor les había permitido volver del cautiverio, y ahora nuevamente el pueblo estaba otra vez en problemas, y era por la misma situación que habían sido llevados al cautiverio. Y bueno, pues no es para menos que Esdras reaccionara de esta manera, ¿verdad? Y en el inciso E, en el capítulo 10, se nos dice acerca de estas personas que de manera voluntaria accedieron a dejar a estas mujeres. Y es que creo que ya habían aprendido la lección. Y es entonces que se acercan a Esdras y le dicen que están de acuerdo con cumplir la ley del Señor, y que si es necesario abandonarían a estas mujeres, y no solo a las mujeres, sino también a los descendientes, a los hijos de estas mujeres. Y bueno, pues básicamente de esto nos habla este libro en estas dos secciones. La primera, el retorno de los cautivos con Zorobabel, y la segunda, el retorno de los cautivos, pero ahora bajo el liderazgo de Esdras. Y bueno, ¿qué podemos encontrar acerca de teología, temas teológicos dentro del libro de Esdras? Bueno, en cuanto a teología, se nos habla acerca de la soberanía de Dios, y es que es el Señor haciendo uso de reyes paganos para poder cumplir sus propósitos. Los cumple cuando lleva cautivo al pueblo, y los vuelve a cumplir cuando de regreso ocupa, en este caso, al rey Ciro de Persia, para volver a traer de vuelta a su pueblo. Y podemos ver que a pesar de que no son creyentes, y a pesar de que estos reyes desde su perspectiva están actuando quizás el rey Ciro de manera piadosa para con el pueblo judío, realmente podemos ver que el que orquesta todo es el Señor. Nos deja ver ese atributo de Dios que es su soberanía. Y bueno, también se nos habla acerca de bibliología. Y es que al parecer en manos de Esdras está la ley del Señor. Es que, como ya dijimos, Esdras era un sacerdote y era un escriba erudito, y es muy probable que este hombre haya transcribido las escrituras. No sé si tenía a la mano algunas copias, pero es muy probable que haya tenido ya algún volumen de la ley del Señor, que ya se nos explicó la semana pasada de qué porciones consta esta ley del Señor. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda? En Éxodo 20 se nos habla acerca de esta ley del Señor, ¿no? Y bueno, podemos ver ahí ya también algo de bibliología. Y por último, de los temas teológicos, podemos encontrar también eclesiología. Podemos ver una prefiguración del orden, corrección de deficiencias y establecimiento dentro de la iglesia, establecimiento de ministros dentro de la iglesia. Y es que si leemos el capítulo 7, los versos 10 al 14, dice así, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Más adelante
en el 13 dice: por mí es dada orden, por orden del rey Artajerjes, que todo aquel de mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esto más bien sería evidencia de lo que ya habíamos dicho en bibliología. Al parecer Esdras ya contaba con una copia de la ley. Pero respecto a esto que hablamos de bibliología, dice en el 25, dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y esto suena un poco a el encargo que le hace Pablo a Tito. Si van conmigo a Tito 1:5. Lo voy a leer. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y bueno, podemos ya ver por ahí algunos destellos, una prefiguración de lo que es la eclesiología. Esdras es enviado a poner gobernadores y jueces en la nación, conforme a la ley del Señor, y también le encarga que les enseñe esas leyes. De igual manera, Pablo le dirá a Tito que corrija lo deficiente y establezca ancianos en cada iglesia. Bueno, y en cuanto a temas teológicos, es todo lo que encontré. Quizás pueda haber más, pero yo encontré solamente esos 3 aspectos. Y para terminar, hermanos, en cuanto a retos de interpretación, hay muchos retos de interpretación, sobre todo los retos que tienen que ver con las fechas. Pero bueno, eso ya es profundizar un poco más en cuanto a la historia. Pero hay uno que llamó mi atención, y es el siguiente. Y me gustaría que ustedes opinaran también. Y el reto de interpretación es este: si el Señor odia el divorcio, como lo menciona en Malaquías, ¿cómo es que permite que los maridos judíos se divorcien de sus esposas en el capítulo 10? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Alguien por ahí? Hermano. Creo que por ahí el capítulo 10 dice conforme a la ley. Cuando les manda que despidan a sus mujeres y a sus hijos, eran paganos. Hay una parte en Esdras, la leí hace ratito, donde dice que esto se hacía conforme a la ley. 10:3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que desprenderemos a todas las mujeres y a los hijos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que tienen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y es que en la ley sí hay pasajes donde estaba prohibido mezclarse con mujeres paganas, por varias razones, porque en algunas ocasiones estas mujeres fueron las que arrastraron a los hombres de Dios a la idolatría, a la hechicería, entre otras cosas. Ejemplo de ello sería la esposa de Salomón. También sería el ejemplo Jezabel con el rey Acab. Y precisamente un factor importante que llevó al pueblo a la destrucción fue la mezcolanza con mujeres de otros pueblos. Y lo segundo, creo yo que desde el principio las genealogías son importantes, porque Dios está queriendo preservar un linaje del cual ha de venir el Mesías. Entonces yo creo que en el reto de interpretación esa sería una respuesta más o menos prudente. Sí, hermano.
Tienes toda la razón y creo que es muy acertado eso que comentas. Y bueno, como decía nuestro pastor, recordemos que el mandamiento del Señor hacia el pueblo judío era no mezclarse con mujeres de pueblos paganos. Eso lo podemos ver en los libros de Éxodo y en los libros de Deuteronomio, porque como ya lo mencionaba mi hermano, los hombres eran arrastrados y eran llevados a pecar contra el Señor, seducidos por estas mujeres, idolatraban a sus ídolos, el caso de Salomón. Y bueno, también recordamos una historia por ahí en el libro de Números, donde se nos menciona que hombres que se mezclaron con mujeres paganas fueron asesinados. Incluso por ahí hay al final de esta historia hay una parte donde se nos dice que una de estas personas del pueblo de Israel, al ver a uno de sus hermanos con una mujer pagana, aventó una lanza y los atravesó a los dos, ¿no? Y es que esta era la orden, este era el mandamiento de exterminar tanto a la mujer como al hombre. Pero vemos que en Esdras no es así. Y bueno, lo que yo pude, o creo que yo puedo dar como respuesta ante este reto de interpretación de por qué... adelante, hermano Franca. Ellos quisieron cumplir la ley, sí. Buscando esto agradar a Dios. Sabemos que la revelación pues iba siendo dada en pauta, iba siendo dada en pequeñas porciones, sí, hasta la completa revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Y bueno, en el Evangelio de Mateo podemos ver que incluso existe un linaje, o sea, mujeres que fueron, mujeres que no eran de la descendencia israelita, sí, que de esos vinieron también, fueron formando parte del Mesías. Sí. ¿No? Yo digo que Dios permitió eso, bueno, prácticamente lo que mencionaba justamente es la dureza del corazón del hombre, ¿no? Exacto. Ok, sí, creo que mis hermanos ya han dado respuesta y bueno, yo tengo dos respuestas que ya dieron mis hermanos. Bueno, ¿por qué el Señor permite esto? Bueno, en primer lugar, por lo que mencionaron acerca de la preservación de este linaje santo. Y es que al leer el libro, los animo a que lo lean, ustedes se darán cuenta que todo el pueblo o todo el remanente había hecho esto, había pecado, empezando por los príncipes, los principales. Entonces imagínense si la ley se hubiera cumplido, nos quedamos sin pueblo, ¿no? Entonces, en primer lugar, la respuesta sería para preservar este linaje, el linaje santo, ¿no? Del cual vendría nuestro Señor y Salvador. Y en segundo lugar, el propósito del libro nos hablaba acerca de la misericordia y la fidelidad del Señor. Y como segunda respuesta, yo diría que tiene como propósito eso, exaltar la misericordia y la fidelidad de Dios. Entonces es por eso que el Señor permite esto y permite que estas personas no sean exterminadas del pueblo. Y bueno, hermanos, esto es todo en cuanto al libro de Esdras. Y si nos pudiera dejar una enseñanza este libro, por ahí hay un pasaje que dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces el Señor a todos los que aman, no sé si tú estés pasando por algún tiempo de dificultad, algún tiempo de disciplina, que quede claro que es
por nuestra responsabilidad, pero si tú estás pasando por algún tiempo de disciplina, tarde que temprano el Señor te traerá de nuevo. De hecho, Él nunca te ha abandonado, pero quiere que sepas que este tiempo es para purificar, así como ha purificado a estos hermanos. Y créanme que estos hermanos aprendieron la lección, porque de manera voluntaria se acercaron a Esdras para confesar su pecado. Bueno, pues ese es el mismo propósito que tiene con todos nosotros, hermanos: llevarnos cada día en santidad hasta crecer a la altura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pues hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias te doy por la vida de mis hermanos. Gracias por permitirle a mis hermanos Neil y su acompañante estar hoy con nosotros. Señor, enséñanos que cada día, Señor, tú nos das una nueva oportunidad y nos ayudas a crecer en santidad. Ayúdanos a aprovechar cada momento, Señor, para vivir para tu gloria, para exaltarte. Ayúdanos, mi Dios, a seguir purificándonos cada día, Señor. Te ruego por mis hermanos que nos ven a la distancia, que tú les bendigas y, Señor, bendice lo que resta de este servicio. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.